de Morena por Guanajuato, porque hay una muy buena noticia. Yo sé que hay muchos lugares en donde la quieren entrevistar esta noche y no la pretendo hacer esperar mucho aquí en Sin Censura. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el tiempo le da la razón a Antares Vázquez Alatorre, a quien me da mucho gusto saludar esta tarde-noche en Sin Censura. ¿Cómo está, Antares? Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Gracias también por la introducción y además felicidades por tu premio, muy merecido. Me da mucho gusto. Gracias, Antares. A ver, Antares, pues siempre algunos que te respetamos, que te admiramos, siempre hemos sabido que tú eres una mujer recta, una mujer íntegra y que no te merecías un castigo como el que se te impuso por violencia de género. El tiempo te da la razón, senadora. Así es. Por fin, el día de hoy, en la sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, pues efectivamente se revocó la sentencia que antes la sala especializada me había impuesto. Esta sentencia facciosa, porque no debió ni siquiera llegar a la Sala Superior y el INE lo promovió. ¿Por qué? Porque la pretensión era inhabilitarme, inscribirme en el padrón de violentos políticos por razón de género y que yo no pudiera contender en el futuro próximo, ¿no? Era lo que el PAN pretendía y en combinación con el INE se da esto. De esta famosa historia del lawfare que se está dando en México, en Argentina y en otros países. Es decir, utilizar el Poder Judicial o los órganos jurisdiccionales en contra de adversarios políticos. Y como en México, efectivamente, como tú ya decías, el INE no es un árbitro imparcial y que muchas personas del Poder Judicial tampoco son jueces imparciales, pues bueno, se les facilita a los de la oposición actuar de esta manera. Sin embargo, la Sala Superior finalmente, es decir, no había argumentos para acusarme por violencia política en razón de género y me vulneraron a mí mis derechos en un ejercicio, sí, de violencia política en razón de género en mi contra para inhabilitarme, urdido por algunas autoridades electorales y por el PAN, que en eso se especializa. Afortunadamente no le salió, la Sala Superior me dio la razón. Estamos muy contentas porque finalmente queda claro. Claro que yo cumplí parte de la sentencia que me fue impuesta a pesar de que la sentencia no era firme porque yo tenía el derecho de apelación, pero me urgieron a hacer las disculpas públicas y la publicación de la sentencia por 30 días que terminé apenas el domingo pasado y ahora la Sala Superior le dice a la sala especializada que tiene que publicar ellos y dejar fijada en su Twitter la sentencia que ellos emitieron el día de hoy. Todavía no tengo detalles de por cuánto tiempo o qué condiciones, porque todavía no me notifican la sentencia. Tendrán que notificarla también pues a la sala especializada para que la acaten y ya, pero ya es un hecho, fue en audiencia pública, ustedes perdonen, ¿verdad? Ya saben, ahí está es mi acompañante. Y finalmente se hizo justicia. Pero hay que dejar claro, Vicente, que este tipo de estrategias siguen, están arremetiendo contra la compañera diputada Andrea Chávez, pero no solo contra ella, sino están ahora imponiendo multas a periodistas como a Eric de Sin Línea y están imponiendo multas a ciudadanas y ciudadanos que se expresan con libertad. Ahora resulta que el INE es el censor, ¿no? Es el que determina qué sí se dice y qué no se dice en las redes sociales y en la calle y en el Senado y en todos lados. Así es, se hace justicia, dices, en redes sociales, senadora, y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero también se les acabó el jueguito a esas colegas tuyas de oposición que ya son tus clientes, con mucho respeto lo voy a decir, que son tus clientas desde tribuna porque les contestas con nombre y apellido, con santo y seña, y que estoy seguro lo que buscaban era que nunca más
pudieras ser candidata a un puesto de elección popular. Y así no se vale, con todo el rigor y con toda la fuerza, ni un paso atrás, senadora. Efectivamente, aunque déjame decirte, Vicente, que a las diputadas que me acusaron, nunca las he nombrado. Es más, nunca, o sea, como dice la banda, no las topo, nunca me he dirigido a ellas, nunca las he visto, no sé, es más, ni los nombres me he aprendido, a pesar de que publiqué 15 días de disculpa pública, porque no las topo, pero la situación es que son panistas del estado de Guanajuato y utilizan este asunto de la violencia política en razón de género para vulnerar mis derechos, porque todos somos testigos de cómo las senadoras panistas son las que violentan e insultan a compañeras y compañeros desde la tribuna, y a ellos nadie les dice nada, ¿verdad? Nadie las ha acusado de violencia, y no solo en la tribuna, sino la señora Lili Telles, por ejemplo, ha agredido de manera inhumana, por ejemplo, a Citlali Hernández, a mí, a otras compañeras, ¿no? Y nadie le ha dicho nada, pero ella sí, ay, bueno, no, porque entonces a ella se les violenta. Pero de las cosas más relevantes, además de mi tema particular, es que no se trivialice la violencia política en razón de género, porque sí existe, porque sí hay a mujeres a las que han matado para que no ejerzan sus derechos políticos, a mujeres a las que violentan todos los días para que no puedan ejercer sus derechos políticos. Entonces, no se vale que con este tipo de sentencias a modo facciosas se desprestigie lo que nosotros hemos legislado en materia de violencia política en razón de género. Y me da gusto porque hoy la Sala Superior dijeron, a ver, no, es que tenemos que establecer criterios para definir qué sí es y qué no es, porque ahora resulta que ya todo va a ser violencia política de género y son pues sentencias triviales y facciosas, ¿no? Dos cosas antes de que corras, porque sé que tienes otros compromisos, senadora Antares Vázquez Alatorre. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy salió a respaldar a Eric Gutiérrez, director de Sin Línea MX, con quien vamos a platicar en unos minutos aquí en Sin Censura. Pero creo que lo que dice el presidente debe de ser usado como bandera de lucha. Dice el presidente que el INE se extralimitó al censurar a periodistas, al exigirles que bajen opiniones de sus cuentas en Twitter, Facebook y otras redes. No le corresponde al INE multar a un periodista, es un exceso. Ya se está convirtiendo en el instituto de la censura. Y hasta bromeó en que él le iba a ayudar a Eric y a todos los compañeros que estén siendo blanco del chicote o el látigo del INE, que les iba a ayudar con sus ahorritos. Creo que esto es importante rumbo al 2023 y al 2024, Antares, y creo que está perfectamente pensado desde el INE que dirige Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Efectivamente, Vicente, y yo celebro que el presidente lo haya hecho, y también externo mi amplia solidaridad con Eric, porque él es uno de los periodistas decentes como tú, que no tienen una línea editorial cargada hacia la derecha, entonces pues hay que silenciarlos, ¿no? Entonces, es lo que te decía, ¿de cuándo acá el Instituto Nacional Electoral se convierte en el referee de las redes sociales? ¿De cuándo acá unos tienen más derechos que otros? Porque, a ver, si tú revisas las redes sociales de las panistas, vamos a ver todas las agresiones que hacen. Y Eric hizo además un comentario bastante inocente, ni siquiera es grosero, es bastante respetuoso, y resulta que también a él mordaza, que se calle. No, esto no puede ser así, y me da mucho gusto que además el pueblo de México está atento y que están viendo esta situación y que el pueblo no permita que se haga este tipo de cosas. Nos damos cuenta hoy, Vicente, que a pesar de que estamos nosotros en el gobierno, de que somos la mayoría parlamentaria, la oposición sigue teniendo sus bastiones y los usa, pero sin ningún recato, ¿no? Aunque sea en contra de la ley, aunque sea en contra de los derechos de las personas. Para cerrar, senadora, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él se retira en el 2024, que se va a escribir y que no regresará a la arena política. Pero hay una voz
dentro del movimiento que me llamó mucho la atención por sus declaraciones. La voz de Berta Luján, quien le ha pedido a Andrés Manuel López Obrador que recapacite y no se retire en 2024. Al terminar su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no debe retirarse de la política de Morena ni del movimiento político que creó para llegar a la presidencia de la República, consideró la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján, quien le pidió que recapacite, aunque enlistó ya a Alejandro Encinas, Claudia Sheinbaum, Armando Bartra, Héctor Díaz Polanco, Luz Rosales, como posibles herederos del mando máximo para dirigir a Morena y dar continuidad al movimiento cuando López Obrador se vaya en 2024, como ya lo prometió. Estimó que lo más conveniente es que continúe para garantizar la unidad interna en el partido. ¿Qué piensa de estas declaraciones, senadora? Bueno, yo comparto con Berta el anhelo de que Andrés Manuel no se retire, porque él tiene una estatura moral, es un liderazgo importantísimo para nosotros en este movimiento social que dio origen a un partido político, pero también sé, porque conozco a Andrés Manuel López Obrador, que cuando él dice algo, así va a ser. Y por más que todas y todos le roguemos que no se retire, lo va a hacer porque él no quiere estar como están algunos ridículos expresidentes como Fox y como Calderón, ahí declara y dice tonterías y queriendo subirse allá a la arena de la discusión. Cuando hay como, ya deberían tener recato por lo menos y dejar de estar dando lata. Él no quiere estar en ese sentido, pero yo sé que nuestro movimiento necesita a Andrés Manuel López Obrador y ojalá que podamos tenerlo. El mensaje para cerrar, senadora, para aquellos que están como usted, enfrentando a las autoridades electorales, ya sea el INE, como el caso de nuestra corresponsal Alina Duarte, ya sea el caso de Eric Gutiérrez y de otros tantos tuiteros y facebookeros que se sienten un tanto, ya no digo asustados, pero sí desanimados. ¿Qué les dice usted que ha enfrentado con toda la entereza este embate y ha salido victoriosa? Que nos reunamos, que nos juntemos, hagamos un solo frente, porque no es justo, o sea, no tienen facultades para hacer esto y no puede ser. Yo les ofrezco toda mi solidaridad a ellos, a ellas y a todas las personas que estén enfrentando una acusación así, porque no es justo. Y ahora resulta que nosotros tenemos un gobierno que promueve la libertad de expresión y tenemos órganos censores que se adjudican este tipo de opiniones y de decisiones. Entonces, hagamos un frente común y que el pueblo nos ayude. Y estamos para servirles, para atender a todas y a todos los que lo requieran en ese sentido y para respaldarles, por supuesto. Para las personas que aún no te siguen en redes sociales, ¿dónde te encuentran, senadora? En Twitter, Antares Vaz Ala, en Facebook, en Instagram y en TikTok como Antares Vázquez Alatorre. Te mando un abrazo, senadora, y échele muchas ganas. Gracias por tu respaldo. Gracias. Bye. Cuídate. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.